Buenas tardes a toda la audiencia que se conecta o se va a empezar a conectar en esta hora, y a aquellos que van a ver el mensaje después, que quede ahí en la red subido. Mi nombre es Fabián Campo, pertenezco a la Iglesia Cristiana Cuadrangular de Mingueo, Guajira, y pues es un honor para mí estar hoy transmitiendo la poderosa palabra del Señor, trayendo un mensaje titulado Vida Eterna. Un mensaje muy llamativo para algunas personas curiosas que quieren saber qué hay después de esta vida, qué nos espera. Pues la Biblia dice que hay dos lugares, y los hijos de Dios vamos al lugar donde está Dios, a la presencia de Él, al reino de los cielos o vida eterna. Entonces ese es el mensaje que vamos a estar llevando hoy bajo la guianza del Espíritu Santo. Entonces hasta el momento van 2 personas conectadas. Le damos la bienvenida a Fergie o Budik Vergara, que se conecta a esta hora. 3 personas conectadas. Bueno, la gloria sea para Dios. Como le decía, pues es la segunda vez que estoy con ustedes compartiendo el mensaje del Señor a través de la red social Facebook, y posteriormente nosotros lo subimos a YouTube también, a mi canal. Entonces le doy la bienvenida a todos aquellos que se conectan en esta hora. El Señor les bendiga y la paz de Dios Todopoderoso esté con ustedes. Vamos a estar orando para darle inicio a la palabra, a la enseñanza, a la reflexión que traemos en el día de hoy, y para que sea el Espíritu Santo guiando nuestras vidas, entendiendo el mensaje que el Señor trae en el día de hoy. Tenemos una adoración de fondo. Si usted quiere adorar a Dios, si quiere disponer su corazón, el Señor está presto para recibir su adoración. Él es digno de ser adorado. Señor, en este momento, Padre Santo, Padre de gloria, te damos gracias, Señor Rey Celestial, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por la oportunidad de compartir, de transmitir tu palabra a través de este medio, Señor. Te doy gracias por la vida de mis pastores, Laci de Acosta y Rosalía Rosado de Acosta, Señor, por nuestros líderes, la hermana Jánica Gámez, Señor. También todas estas personas que se conectan a esta hora están en tu presencia, amado Dios. Le doy saludos a Helen Hoyos, que se conecta, a toda esa gente que está pendiente de la transmisión. El Señor les bendiga. Gracias, Padre Santo, por esta audiencia, por las personas que van a ver el mensaje después de la transmisión. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Ahora tu siervo se abandona en tus manos, declarando que el Espíritu de Dios está sobre mí, el Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de ciencia, de revelación, de entendimiento. Toma el control ahora, en este momento que vamos a exponer tu palabra, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú eres maravilloso, porque para siempre es tu misericordia. Amén. Bueno, póngase cómodo y esté muy atento al mensaje, la palabra que trae el Señor en el día de hoy. El mensaje titulado Vida Eterna. Para los que apenas se conectan, Vida Eterna se llama el mensaje del día de hoy. Y vamos a estar enseñando sobre la cita bíblica que aparece en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, del 1 Bueno, qué pena, se nos cortaba la señal, la transmisión. Gloria a Dios. Estamos bajo la presencia del Espíritu Santo. Saludamos a Yomaira Garrido, la hermana Merlin Wilches, la hermana Merlin que se conecta. Dios les bendiga.
Les decía que el mensaje de hoy va titulado Vida Eterna, Vida Eterna, y vamos a predicar o a enseñar en el libro de Juan capítulo 3. Leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios que nos acompaña en este momento. Dice el verso 1: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, a la audiencia, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aleluya. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu preciosa palabra. Ayúdanos a entender. Háblanos en esta tarde, noche, Señor, porque tenemos hambre de tu palabra, de ti, de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. La Biblia enseña de que hay que nacer del Espíritu, ¿verdad? Y en el idioma hebreo, en la lengua hebrea, hay una palabra que se llama Ruah, R-U-A-J, Ruah, que quiere decir viento, soplo, aire. Esta palabra, traducida al latín, quiere decir espíritu. Traducida al latín quiere decir espíritu. El espíritu no se ve igual que el viento, que el soplo, que el aire. Esa es la palabra Ruah. Y dice la palabra de Dios en el libro de Génesis 2, verso 7, una historia que muchos conocemos, que desde pequeños nos las han enseñado. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dice que sopló en su nariz, o sea, ahí entra la palabra Ruah. En otras palabras más entendibles, le depositó el espíritu, no el de Dios, el espíritu de todo hombre, de toda mujer en su cuerpo. La historia que todos conocemos: el Señor crea a Adán del polvo de la tierra, hace el muñeco de barro, ¿verdad? Y está el hombre formado, pero no tiene vida hasta el momento, y sopla en su nariz, Ruah, le pone el espíritu en el cuerpo de la persona y enseguida dice que tiene vida, fue un ser viviente, ¿verdad? Entonces aquí vemos un nacimiento y un espíritu, pero Jesús le dice a Nicodemo, le habla de otro nacimiento, ¿verdad? Y el Señor me revelaba, me enseñaba que en ese nacimiento entra otro espíritu. Eso es lo que vamos a trabajar o a enseñar en el día de hoy, la vida eterna. Nicodemo estaba preguntándole al Señor y el Señor le empezó a hablar del reino de los cielos, de la vida eterna, ¿verdad? Pero indagaba yo y me revelaba el Señor que cuando nace o cuando la persona está en el vientre de la madre, mire que la ciencia no ha podido, no sabe en qué momento exacto, en qué segundo, en qué minuto, en qué día o mes entra el espíritu al cuerpo de la persona cuando es fecundado en el vientre de la madre. Pero el libro de Salmos, en 139, el capítulo 139, David dice: mi embrión vieron tus ojos, dando a entender que en el momento que se fecunda, en el momento de que sale el embrión, desde allí ya Dios deposita el espíritu en la persona, ¿verdad? Desde allí ya tenemos vida, no en la tercera semana, como quieren decir algunos, no cuando nace, no, en el momento que nace en el vientre, que todavía está allí la mamá, que es un feto todavía, allí Dios le deposita el espíritu y inmediatamente esa persona tiene vida, ¿verdad? Entonces me hacía entender el Señor, cuando naces en el vientre de tu madre, Dios te pone tu espíritu, como lo hizo con Adán.
Con Adán, el primer ser viviente, lo formó y le puso el espíritu. Pero luego de Adán hacia acá, hacia nuestra generación, el espíritu es depositado cuando la mujer y el hombre se unen y procrean. Allí llega y le pone el Señor el espíritu, ¿verdad? Por eso se dice que las personas, aquellos abortos, van a la presencia de Dios enseguida. Es un ser viviente con su espíritu y con su alma. Entonces dice, cuando naces en el vientre de tu madre, Dios te pone tu espíritu, como lo hizo con Adán. Pero cuando naces de nuevo, Dios te pone el espíritu de Él, el nacimiento de Jesús. Cuando naces en el espíritu, eres una nueva criatura en Cristo. Entonces Dios te deposita otro espíritu, el espíritu que da vida eterna, el Espíritu Santo, el espíritu que está en este momento hablando a tu vida, hablando a toda audiencia, el espíritu del Dios viviente. Eso muestra la palabra que hay dos nacimientos y dos espíritus. El primer nacimiento, donde te depositan tu espíritu, el que tiene todo ser viviente, hombre y mujer. Y el segundo nacimiento, cuando conoces a Jesús, naces de nuevo, naces del Espíritu, te haces hijo de Dios y Dios te deposita el Espíritu Santo. Eso lo dice el libro de Juan 1:12, que todo aquel que reconoce a Jesucristo, lo hace su Señor, tiene la potestad de ser hecho hijo de Dios. Como hijo de Dios, Dios le deposita su Espíritu Santo. Y este es el que te lleva, que te ayuda a llegar a la vida eterna a través de la vida de Jesús. Entonces dice, dos nacimientos, dos espíritus. Uno que te prepara para la vida eterna y el otro que te lleva a la vida eterna. Mientras estamos aquí en la tierra y tenemos el Espíritu dentro de nosotros, tenemos vida, hay que procurar buscar el nacimiento del Espíritu Santo, nacer en el Espíritu de Dios para poder llegar a la vida eterna. Dice, pero ¿cómo tengo este nuevo nacimiento de pronto para aquel que no es cristiano, que en esta hora se conecta o que más adelante va a ver el video y tiene alguna duda? ¿Cómo nazco de nuevo? ¿Cómo vuelvo a nacer? Pues el Señor se lo explica muy fácil a Nicodemo en el verso 15 y 16. El Señor le dice, en el verso 15 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El título de este mensaje, como le decía, es vida eterna. Y el verso 16 del capítulo 3, muy conocidos por todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el nacimiento. Cuando Jesús habla de creer, de creer, ¿verdad?, en Jesús, no habla simplemente, como dicen muchas personas, yo creo en Dios, yo creo en un Dios, en Jesús. Habla de convertirse en Él, de seguirlo para poder tener vida nueva, para poder nacer del Espíritu y que te vuelvas un hijo de Dios y Dios te ponga el Espíritu Santo dentro de ti, que es el cual te va a ayudar a mantenerte firme para llegar a la vida eterna, ¿verdad? Ahora, la palabra nos enseña también más claramente una persona que de pronto que quería tener la vida eterna. Dice que en el capítulo 18 de Lucas, un joven rico, dice que, bueno, primero vamos a darle Juan 3:36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36 habla de que para tener vida eterna hay que creer en Jesús, hay que nacer de nuevo, convertirse a Jesús, ¿verdad? Y le decía que Jesús lo explica mejor en Lucas 18:18. Cuenta la historia que Jesús iba pasando con toda la multitud que lo seguía y un joven rico de la multitud le dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Jesús le dice, guarda los mandamientos. Y él le dice, desde pequeño, desde mi juventud, he guardado todos los mandamientos. Y el Señor, conociendo su corazón, su condición, como todo lo sabe, el Señor le dice, ve, una cosa te falta, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y ven, sígueme. El Señor le estaba dando la respuesta a su pregunta. Sígueme, yo soy la vida eterna. ¿Quieres la vida eterna? Sígueme, vende todo lo que tienes como para que no tengas ocupación en otra cosa, sino en seguir a Jesús, a la vida eterna, para que le eches de manos a la vida eterna. Y dice que el joven se entristeció, dice la palabra, porque era muy rico. Y ahí es donde viene la frase
El Señor, más fácil es entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Y así lo dicen muchas personas, que los ricos no van a ir al reino de los cielos, pero no es así. No dicen la frase completa. El Señor dijo, pero para Dios nada es imposible. Y lo demuestra como para que vea que no hay injusticia en el Señor y que no hay injusticia con los ricos. Eso está en el capítulo 18, los últimos versículos, capítulo 18 de Lucas. Pero en el capítulo 19 empieza una nueva historia que se llama Jesús y Zaqueo, un hombre también rico que procuraba ver a Jesús. Por la multitud y porque era pequeño no podía verlo, pero dice que se subió a un árbol y miró a Jesús, y Jesús también lo miró y le dijo, Zaqueo, desciende, porque es necesario que hoy yo pose en tu casa. Y el Señor no le pidió a Zaqueo que dejara todos sus bienes, simplemente dijo, quiero ir a tu casa, y empezó a predicarle. Y dice que Zaqueo, puesto en pie, dijo, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y la otra mitad, pues dicen que él era ladrón. Entonces dijo, y la otra mitad se la devuelvo, es para devolverle cuadruplicado a alguien si le he robado. Y Jesús le contesta, hoy ha venido la salvación a esta casa. Es decir, para Dios nada es imposible, ni pasar un camello por el ojo de una aguja, ni convertir un rico, un millonario, meterlo en el reino de los cielos. Eso muestra la palabra, que Dios no hace acepción de personas. El joven rico estaba buscando la vida eterna y le preguntó al Señor cómo obtenerla. Dios le da la clave, le da la enseñanza de cómo obtener la vida eterna, pero no la quiso, porque se quería conformar con los años de esta vida, aquí en esta tierra, con sus millones, con su dinero. Y Zaqueo, que no estaba buscando la vida eterna lo alcanzó. Zaqueo no estaba buscando la vida eterna lo encontró, lo buscó a él. Y Zaqueo dio todo lo que tenía y todo lo que se había robado para obtener la vida eterna. Esto me enseña a mí que hay personas que se conforman con esta vida. Dice la Biblia que los años de las personas serán 70 y 80 años. Ese es como el promedio de vida de todo ser humano, entre 70 y 80 años. Y las personas se conforman con ese cortico tiempo de vida de 70 y 80 años y no se preocupan dónde van a pasar el resto de la vida. Pues el Señor dice, yo soy la vida eterna. Ven a mí, el que a mí viene no morirá, dice el Señor Jesús. Eso le dijo el Señor Jesús a Zaqueo. Hoy ha venido la salvación a tu casa, y la salvación puede entrar a tu casa si dejas entrar a Jesús en tu corazón. La vida eterna vendrá a ti. Aleluya. Y dice la palabra que el Señor un día dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo me puse a estudiar esas palabras. Y me daba a entender el Señor que si yo arreglo esas palabras y hago una frase, lo que el Señor quiso decir, yo soy el camino a la vida eterna. Mire que el versículo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero en sí el Señor quiso dar un mensaje a toda la humanidad, decir, yo soy el camino a la vida eterna. Sin mí no hay vida eterna. No te conformes con vivir 70, 80 años. Mira que hay gente que dura hasta 90, 100 años, 105, 95. Como hay otros que parten de este mundo a los 20, 30, 40 años. Por eso se promedia que entre 70 y 80 años es la vida del hombre. Pero es un tiempo muy corto, muy pequeño. No te conformes con eso. Echa mano de la vida eterna. Jesús es la vida eterna. Por eso se dice que polvo eres y al polvo volverás. Y el espíritu que Dios te puso vuelve a él. Pero entonces, ¿qué es lo que tiene que obtener la vida eterna? De ti. Porque mira lo que dice Eclesiastés 12:7. Confirmando lo que dice Génesis 2:7 cuando crearon a Adán. Dice, el polvo vuelve a la tierra como era. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Rúa, o sea, la palabra que le enseñaba al comienzo, el soplo de vida, ese es el espíritu que Dios incorpora en nuestro ser. Ese vuelve a Dios. Cuando una persona tiene un accidente, se desangra, se le sale el espíritu. Cuando de repente alguna enfermedad lo mata, se le sale el espíritu. El espíritu vuelve a Dios. La carne es el polvo que se queda aquí en la tierra. ¿Y cuál es entonces la parte que va a la vida eterna? ¿Cuál es la parte que debe luchar por la vida eterna? Pues el alma, la que está entre la carne y el espíritu. El alma está conectada a la mente, ¿verdad?
Entonces, esa es la que tú tienes que procurar que esté en el reino de los cielos, que entre a la vida eterna, el alma. Por eso esta es la que se disputa el Señor y Satanás. Si tu alma está siendo más alimentada por tu carne y no por el espíritu que jala hacia el cielo, el espíritu que Dios te puso, pues tu carne, tu alma se va a quedar encerrada en un lugar de tormento. Pero el alma es necesario que se vaya con el espíritu, que vaya a la presencia de Dios, a la vida eterna, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos buscar ese camino que lleva a la vida verdadera, a la vida eterna. Jesucristo es el camino. Él lo dijo muy claro. Sin mí nadie llega al Padre. El Padre es eterno. El Padre vive en la eternidad. El Padre vive en el reino de los cielos. Esa es la meta final. Esto es como un ensayo. Esta vida es como una preparación para llegar a la vida verdadera, la que dura para siempre, la vida eterna. Echa mano de esa vida. Esa te la tiene preparada el Señor Jesús. El Señor Jesús, cuando se iba al cielo, dijo: allá los espero. Allá los espero, voy a prepararle morada. Entonces, esto es para aquel que de pronto no ha reconocido al Señor como su Salvador. La palabra dice que si tú lo reconoces como tu Señor, te haces hijo de Dios. Dios te deposita el Espíritu y este es el que te ayuda a llegar a la vida eterna. Entonces, este es el mensaje que el Señor ha traído en el día de hoy para todas aquellas personas que se conectaron, que luego van a ver este mensaje. Si esta palabra ha tocado tu corazón, si tú has abierto los ojos y de pronto quieres decir, o en tu corazón quieres decir, bueno, no me voy a conformar con vivir 70, 80 años. Yo quiero la vida eterna. Yo quiero de eso, de lo que habla la Biblia, de lo que prometió Jesús, de la vida eterna, de vivir para siempre. Pues yo te invito a que hagas esta oración especial conmigo. Una corta oración, pero que va a ser de bendición para tu vida. Si puedes cerrar los ojos donde te encuentras, si no, no hay ningún problema. Pero repite conmigo: Señor Jesús, hoy te acepto y te reconozco como mi único Salvador. Te pido perdón por todos mis errores, por mis pecados, por todas las cosas malas que he hecho. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna, ese tu libro, Dios, para que cuando tú llames yo pueda contestar y estar presente contigo en la vida eterna. Amén y amén. Si usted me dice: hermano Fabián, ¿y Dios tiene libros? Sí, el libro de Salmos, capítulo 139, habla de que Dios tiene su libro. Y allí quiere apuntarte. Entrégale la vida a Jesucristo, que Él tiene cosas maravillosas para ti. Entrégale tu corazón, que Él te lo va a cambiar como lo hizo con Zaqueo. Ese hombre rico, ese muchacho joven rico, aparentemente tenía todo. Era joven, era millonario, pero quería la vida eterna. Él sabía que nada de eso le ofrecería la vida eterna. Por eso le dijo: Jesús, Señor, Maestro, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le da la respuesta. Y no la quiso tener, no le gustó, porque prefirió su riqueza, sus millones, ¿verdad? Pero puedes tener todo el oro del mundo, toda la plata del mundo, pero nomás tendrás 70, 80 años para gastártelo. Después, ¿qué vas a hacer si no entras a la vida eterna? Después, ¿qué vas a hacer si ese dinero no te mete al reino de los cielos? Jesús le dijo: vende todo y sígueme. Y Él dice en otra parte que hagamos tesoro allá en el reino de los cielos, donde no entra ladrón, donde la polilla no corrompe, no se roba, no hurtan. Hagamos tesoro en el reino de los cielos. ¿Eso cómo es? Viviendo como Jesús manda, viviendo como Él desea que vivamos. Esa es la vida eterna. Jesucristo es el camino, es el tiquete, el boleto que te lleva allá al reino de los cielos, el transporte. Él es el camino, ¿verdad? Zaqueo no le estaban pidiendo que dejara su dinero ni nada de eso, pero entendió lo que Jesús hablaba. Sin que Jesús se lo pidiera, él dijo: yo entrego todo a los pobres, y si le debo a alguien se lo cuadruplico. Entonces esto habla de que Dios es un Dios justo, porque algunos dirán, entienden esta palabra: los ricos no van al reino de los cielos. No, los ricos sí van, si reconocen a Jesús, si entienden que su riqueza primeramente es Jesús, que lo demás es añadido, que lo demás son bendiciones que aquí se quedan, pero que la riqueza que perdura está arriba. Por eso Zaqueo soltó toda su riqueza, todos sus millones, por aceptar a Jesús. Entonces los ricos sí van al reino de los cielos si reconocen al Señor. Los pobres sí van al reino de los cielos si reconocen al Señor como su Salvador. Creer no es simplemente decirlo: yo creo. Creer es convertirse al Señor, hacer las obras que Él hacía.
y el Espíritu de Dios entonces reposará dentro de ti y es el que te ayuda a llegar a la vida eterna. Entonces hay dos nacimientos: el nacimiento que conocemos, que Dios te pone el Espíritu que ahora mismo tú tienes, ¿verdad? Ese es el nacimiento, eso lo tiene todo el mundo, todo tiene ese Espíritu. Pero hay otro nacimiento, el nacer de nuevo, nacer en el Espíritu Santo de Dios, convertirse a Dios. Ahí Dios te deposita el Espíritu de Él, un Espíritu superior, el Espíritu Santo. Este es el que debemos luchar por tenerlo aquí, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Bueno, les deseo lo mejor del cielo. La vida eterna está disponible para todo aquel que quiere echar mano de ella. Se llama Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. En una palabra, una frase más entendida, Él es el camino a la verdadera vida. No que esta vida sea falsa, no. Este es como el entrenamiento para llegar a la vida eterna. Pero muchos se quedan aquí y no suben a la vida eterna. Así que en el nombre poderoso de Jesús te deseo lo mejor. Vamos a orar. Por aquellas personas que se conectaron, por aquellos que verán el video. Me dicen que el miércoles, hay un ayuno congregacional para la Iglesia Cristiana Cuadrangular de Mingueo. Aquellos que vean el mensaje en la iglesia los esperan. Es un ayuno virtual. Recuerden que estamos en cuarentena, es un ayuno virtual. Entonces, para que también se estén conectando. Señor, te doy gracias, Padre del cielo, Padre poderoso, Padre amado, Padre bueno. Gracias por toda esa audiencia hermosa que se conectó, por todas esas personas que están en la transmisión y aquellos que verán el mensaje después. Señor, te pido que les bendigas en el nombre de Jesús. Bendice su familia, sus hijos, Señor. Permite que esta palabra llegue a su corazón, quede sembrada en su espíritu, en su mente, que la recuerden, Señor, y que echen mano de la vida eterna, como dice la Biblia, que hay que echar mano de la vida eterna, que hagan tesoro en el reino de los cielos. Señor, en tu presencia dejo, Señor, a estas personas, a todos aquellos que verán esta transmisión después. Señor, bendícele con bendición de lo alto. Revélatele, Señor Jesús. Aparece a sus vidas como lo hiciste con Zaqueo. Llámalo, Señor, para que ellos también disfruten de lo que disfrutan ya tus hijos, de la vida eterna de Jesucristo dentro de nosotros. Amén y amén. Le doy un saludo muy especial a Roberto Aramendis, que se conecta también con nosotros, a Yomaira Garrido, a Fergie, a todas esas personas que están enviando mensajes, la hermana Merly, Madeleine, Saltarín, a todas esas personas y a los que no menciono. La paz del Señor esté con ustedes. Les amo mucho en el amor de Dios. Dios les bendiga y nos veremos en otra transmisión, si Dios lo permite.